Bueno, antes de nada quería agradecer de nuevo la participación de todo el mundo en el evento de hoy. Está prácticamente lleno. La verdad que para nosotros, para NTT, hoy es un día muy especial porque creo que es el evento de tecnología más importante del año para nosotros. Le ponemos mucho cariño, mucha dedicación y al final el objetivo es compartir el conocimiento que nosotros tenemos de cómo la tecnología puede impactar en los distintos negocios, ¿no? Y de eso vamos a hablar en este caso. Queríamos traer el caso de un proyecto muy bonito que hemos hecho hace muy poco en Pacasmayo, en Cementos Pacasmayo. Y es un proyecto que tiene que ver con cómo articular y cómo definir una estrategia de inteligencia artificial, cómo establecer unos casos de uso con impacto en el negocio y cómo transformar muchas veces la organización, el talento, los elementos que tienen que ver con la arquitectura, con la ciberseguridad y muchos otros, para darle un poco ese empaque, si queremos, a el desarrollo de la inteligencia artificial en una compañía. Me acompaña Inés, al cual estoy muy agradecido por acompañarme aquí hoy, por venir. Muchas gracias, Inés, por estar aquí y contar el proyecto con nosotros. No, gracias a ustedes. Feliz de poder acompañarlos. Bueno, pues bueno, creo que ya nos han presentado a Inés y a mí, así que os voy a contar un poquito cómo hemos estructurado la charla de hoy. Vamos a hablar de 3 puntos. Vamos a hablar de cuál era el contexto que había en Pacasmayo antes de que empezáramos este proyecto. Vamos a hablar un poquito del proyecto, de qué hicimos y vamos a acabar con algunas lecciones aprendidas que me parecen muy interesantes para poder compartir para el desarrollo de otros proyectos en otras compañías. Cuando empezamos el proyecto de Pacasmayo, para mí había 3 cosas que me parecen muy importantes desde ese contexto de compañía. La primera era que, lejos de lo que pueda parecer en una compañía de cementos, ¿no?, que uno a veces lo identifica con un ámbito, si quieres, muy duro, muy industrial, donde a veces no está tan clara quizás la aplicación de la tecnología, ya había un contexto de transformación y de evolución digital muy potente. Además de eso, había una visión muy clara de Humberto, el CEO, que recuerdo que en los workshops anteriores nos impulsaba a incorporar este tipo de tecnologías y a visionar cómo esto podía de alguna manera tener un impacto claro en el negocio de la cementera. Yo creo que él tiene un liderazgo bien visionario, ¿no?, de transformación de la compañía. Y luego había otro elemento, desde mi punto de vista, también importante, que es cómo ya en iniciativas que tenía lanzadas Pacasmayo integrábamos el mundo de una tecnología nueva, porque esto no deja de ser una tecnología nueva en un mundo del que ya venimos hablando hace tiempo, de la transformación digital. Entonces, Inés, cuéntanos tú un poco más cómo era este contexto y cómo es Pacasmayo antes de que empezáramos este proyecto. Claro que sí. De hecho, como dices, ¿no? O sea, Pacasmayo operamos en el norte y en el oriente del Perú. Desarrollamos cemento y lo comercializamos. Y uno pensará, ¿cómo así estamos en el mundo digital, ¿no? Básicamente por la visión que tiene la compañía y en resumen un poco es que finalmente miramos al usuario, es decir, a la persona que quiere habitar un hogar y que finalmente a su vez habita una ciudad, ¿no? Entonces, si tenemos eso en cuenta, finalmente es nuestro usuario final, contemplamos todo el ecosistema de la construcción y pasamos de comercializar cemento a crear soluciones integrales, es decir, soluciones constructivas para estas personas que quieren y necesitan habitar un hogar y que a la vez habitan una ciudad, a pasar incluso por necesidad y por experiencia, por la necesidad, digamos, que ellos, que las personas tienen, a pasar a servicios digitales. Y de hecho, producto de eso, es que ahora Pacasmayo ha creado una subsidiaria, una empresa que se llama Maker 150, que lo que busca es transformar la industria de la construcción a través de servicios digitales. De hecho, durante toda nuestra transformación hemos sacado productos digitales y a lo largo, como les hablo también de que estamos mirando a esta persona, ¿no? Tenemos mucha data. Entonces, Maker 150 se va a encargar de ver qué sigue adelante y cómo podemos seguir transformando
a través de la data, ¿no? Entonces, ya hablando de la data, entraba como anillo al dedo, que bueno, ¿cómo la podemos explotar mejor, ¿no? ¿Qué tecnologías podríamos usar? Y claramente, junto con el empuje de Humberto, nuestro CEO, y de conversaciones que teníamos también desde el área de innovación y desde otras áreas en la compañía, hablábamos de lo importante que era empezar a subirnos a esta ola, ¿no? O al tren, como han dicho en el panel pasado. Entonces, con el sponsorship ya no había vuelta atrás y con el empuje todos nos subimos. Y el tercer punto que hablas del alineamiento era básico, lo que sí también teníamos muy en cuenta. De hecho, somos una empresa que hacemos un montón de cosas, quizás a veces muchas. Entonces, de hecho, un miedo era, una cosa más de ponerle a todos los colaboradores, pero lo que teníamos claro era más bien tenemos que embeber estas tecnologías en nuestros propios objetivos y que no se sienta algo separado, ¿no? Entonces, por ahí creo que fue el éxito del inicio, ¿no? Muchas gracias, Inés. Bueno, os vamos a contar un poquito cómo empezamos el proyecto, ¿vale? Cuando empezamos un poco a hablar de cómo queríamos construir el proyecto, teníamos claro que no queríamos abordar un proyecto que solo identificara casos de uso, ¿no? Queríamos hablar de una estrategia a nivel compañía. Humberto fue bien incisivo en que lo que quería era que toda la compañía empezara a aprender y a practicar. Entonces teníamos claro que teníamos que darle un contexto, digamos, de estrategia de compañía, y teníamos claro que la queríamos utilizar para objetivos de negocio, con lo cual había que entender los objetivos de negocio e identificar y trabajar en casos de uso que de alguna manera tuvieran impacto en esos objetivos, ¿vale? Por eso fuimos construyendo juntos un framework de aquellas piezas que queríamos que el proyecto considerara, ¿no? Y de hecho, perdón que te interrumpa, pero parte de la estrategia, también hablábamos mucho al principio, ¿te acuerdas? De que no necesariamente tenga que ser solo generativa. Claramente ya habíamos empezado el trayecto y ya veníamos usando inteligencia artificial tradicional, pero finalmente también sabíamos que el pensar como una estrategia global de inteligencia artificial también nos iba a ayudar a acelerar las cosas, ¿no? Tal cual. Además, Pacasmayo, como decíamos antes, tenía ya iniciativas lanzadas, iniciativas de transformación cultural, tenía iniciativas relacionadas con proyectos en el ámbito de datos, y de alguna manera también había que entender un poco ese contexto y ver cómo la inteligencia artificial sumaba en esos proyectos de datos y cómo la inteligencia artificial generativa sumaba en esos proyectos, ¿no? Pero teníamos claro que había una parte de estrategia y de casos de uso. Teníamos claro que para poner esto en marcha había que transformar la parte organizativa, cómo evolucionamos el área de data, cómo evolucionamos el área de ciber, qué instrumentos necesitamos desde el punto de vista de talento y organizativos para poder operar lo que definiéramos, ¿vale? Y luego teníamos claro que tenía que haber un ámbito obviamente tecnológico, había que revisar la arquitectura, había que revisar, digamos, los temas que tienen que ver con ciber. Teníamos claro que al final el push que queríamos conseguir en la compañía se consigue porque el talento que hay en la compañía es capaz de empezar a experimentar, a probar y de subirse a la ola. Y también teníamos claro que lo queríamos usar de manera responsable y ética, y que eso es de alguna manera un pilar. Y al final, digamos, con todas esas ideas, ¿no?, que fuimos un poco intercambiando en la previa del proyecto, construimos un framework con los building blocks que nos parecía que tenían que de alguna manera regir un poco, conducir el proyecto para que no se convirtiera en una mera identificación de casos de uso, sino que tuviéramos como una visión un poquito más holística, ¿no? Tal cual. Hay una parte del proyecto que realmente no estaba pensada al principio, pero que la ideamos un poco en las primeras conversaciones y que deriva de un poco algo que nos decía Humberto en la fase preliminar, que es: yo quiero que toda la compañía experimente. No quiero que esto se convierta en un proyecto en el que entregamos un papel, que es muy bonito, pero que se queda en un papel, ¿no? Y entonces articulamos desde el principio un track que llamamos al principio adopción, luego sensibilización, donde al final lo que hicimos fue, en paralelo a todo el desarrollo del proyecto, una serie de cursos de sensibilización primero y de experimentación después, con distintas tecnologías de AI generativa, para muchas personas dentro de Pacasmayo. ¿Cómo viste esta parte, que me parece que es una parte muy interesante del proyecto, Inés? Fundamental.
creo que, como hablé antes, había este miedo también de un proyecto más, es bastante grande, efectivamente todos somos nuevos en esto y creo que eso era también bien importante de poner sobre la mesa. No, sabemos que 2, 3 años no hay expertos aún, hay gente más experimentada por supuesto, pero sí era importante involucrar a las personas, ¿no? Y generar esa curiosidad, porque finalmente o sea, todas las tecnologías sin talento no existen, ¿no? Entonces, nos pareció fundamental y fue una pieza clave, ¿no? Porque, de hecho, generó la curiosidad, pudimos identificar incluso las personas que más curiosas están o las que se metían a todos los tracks. Entonces también eso nos ayudaba a identificar cuáles son nuestros embajadores, ¿no? Entonces definitivamente fue clave, fue clave. Cuando empezamos un poquito a darle vueltas a qué formación, qué cursos, qué íbamos a hacer un poco en esa parte más práctica del proyecto, decidimos hacer una especie de chain readiness que nos permitía un poco palpar la sensibilidad de la organización en ese momento. Había personas que tenían miedo, que no sabían un poco a qué se iban a enfrentar, que tenían incertidumbre, otras más apasionadas que ya habían probado herramientas, había un poco de todo, ¿no? Entonces hicimos mucho trabajo en el kick-off del proyecto para poder contar de qué iba, para poder contar un poquito qué cursos y qué formación íbamos a dar y cómo íbamos a permitir, vamos a crear un ambiente en el que la gente experimentara para conocer mejor y para perder ese miedo. Hicimos una encuesta que me pareció muy interesante para identificar precisamente estas cosas que tú comentabas, ¿no? ¿Cuál era el sentir de la organización frente al proyecto? ¿Quiénes eran las personas que estaban más predispuestas a participar? ¿Quiénes no? ¿En qué áreas estaban? ¿Quiénes podían ser nuestros early adopters? Si las áreas tenían miedo, si no lo tenían. Este tipo de cosas creo que nos ayudaron mucho a tener como un sentimiento inicial para poder, digamos, afrontar el proyecto un poquito de mejor manera. Tal cual. Y además también a diseñar los tracks de adopción que pusimos después, ¿no? Acá yo me detengo en un tema que claramente lo han hablado antes, el tema de ciberseguridad, ¿no? Y de hecho también ahí identificamos qué tanto miedo se tenía o qué tan alertas estaban los colaboradores a la importancia, digamos, de cuidar la seguridad. De hecho, ya tenemos muchos años y hay todo un desarrollo y una estrategia sobre ciberseguridad, entonces estábamos bastante avanzados. Y aquí creo que también empezamos a entender la importancia del balance, ¿no? Porque qué tanto, por supuesto, se genera un poco de miedo en el tema de la seguridad y por ende puede frenar la experimentación, ¿no? Entonces, creo que ese es un reto de cómo balanceamos y qué permitimos y qué espacios seguros les damos y qué herramientas les damos a los colaboradores y que a la vez los educamos a que efectivamente no suban los estados financieros al ChatGPT, ¿no? Entonces, creo que eso es un punto importante que lo conversamos mucho y bueno, toda esta parte de adopción nos ayudó a setear un poco las bases, ¿no? Bueno, cuando trabajamos y le dimos forma a esta parte de adopción a partir de la, digamos, de la encuesta que hicimos, empezamos un poco el proyecto. El proyecto tuvo una parte de assessment inicial, de entendimiento cuál era este punto de partida, ¿no? De entender un poco qué tracks ya tenía lanzados Pacasmayo en data, en transformación cultural, en formación, en una serie de cosas. Y nos pusimos un poco a pensar en el mundo de la estrategia, en esa capa de estrategia, ¿no? Y ahí acabamos definiendo 3 objetivos que a priori pueden parecer muy genéricos, ¿vale? Pero que vamos a intentar explicar en el contexto de Pacasmayo. El contexto importa, ¿no? Como decía nuestro representante del MIT. Y definimos 3 grandes cosas, ¿no? Cuando uno llega a una compañía de cementos que tiene el market share que tiene Pacasmayo, que es enorme,
pues tiene claro que lo primero que hay que hacer es ahorrar en el proceso en toda lo que es la parte de operación, ¿no? O sea, el objetivo principal parece la eficiencia porque tu market share es gigante, ¿no? Y ahí nos metimos un poco a entender cómo era la cadena de valor de toda la operación, qué proyectos había lanzados, porque ya había proyectos lanzados en el mundo datos, ¿vale? Y cómo la inteligencia artificial podría ayudar a mejorar la calidad del cemento, digamos, al final del proceso, ¿no? Entonces ese fue un poco el primer objetivo que dijimos, oye, esto es un ámbito en el que tenemos que entrar con un enfoque de ahorro de costos, ¿no? Bien porque somos capaces de anticipar determinados temas en la calidad del cemento, bien porque somos capaces de analizar una serie de imágenes que me ayudan en esto y hay otros casos de uso que hemos un poco detectado, pero teníamos claro que ese era uno de los focos, ¿no? Otro de los focos es el mundo de experiencia. Esto es algo que a mí me ha llamado mucho la atención en Pacasmayo. Lo decía Ine hace un momentito, o sea, Pacasmayo, al final uno puede simplificar el negocio diciendo vende sacos de cemento a lo que son los apoderados o mayoristas, pero ha ido más allá para entender cuáles son las necesidades de los clientes que están después, de las ferreterías o de lo que llaman en Pacasmayo los autoconstructores, ¿no? Que son al final las personas que se hacen sus casas en las ciudades, ¿no? Y al final, Pacasmayo tiene una estrategia ahí que me parece muy potente de dar servicios a las ferreterías o a los autoconstructores a través de canales digitales. ¿Vale? O sea, cómo yo ayudo a las ferreterías en su venta o cómo ayudo al autoconstructor a través de medios digitales a saber cuánto material necesita, de qué tipo, una serie de información que a priori no tiene, ¿vale? Pero que es necesaria para comprar mejor, ¿vale? Entonces, entendimos que había una parte importante del proyecto que podía de alguna manera enfocarse en cómo la inteligencia artificial nos ayudaba a través de los servicios digitales que ya tenía disponibilizados Pacasmayo hacia estos clientes a mejorar un poco esa experiencia de cliente, ¿no? Y eso fue un poco otro de los focos, ¿vale? Y luego teníamos claro un tercer elemento, y es que creo que cuando abordamos un proyecto de esta naturaleza muchas veces las personas tienen miedo, ¿no? Decía antes Javier, oye, no te va a quitar tu puesto de trabajo la inteligencia artificial, pero sí otra persona que maneje mucho mejor que tú la inteligencia artificial, ¿no? Entonces también queríamos, de alguna manera, darle una forma al proyecto y un contexto en Pacasmayo en el que las personas entendieran que la inteligencia artificial es un copiloto, un asistente, una ayuda para poder desarrollar mejor sus funciones en el día a día y también para que pudieran conciliar mejor, ¿no? Si yo tengo un asistente que pueda hacer, digamos, aquellas tareas que son un poco más operativas, pues probablemente me enfoco en elementos de mayor valor y probablemente también puedo conciliar mejor mi vida personal y laboral. Y queríamos darle un poquito también esa forma y ese sentido en Pacasmayo, porque era lo que de alguna manera la organización sentía que debía hacer con los trabajadores, ¿no, Ine? Sí. Pues aquí lo que puedo agregar es que además nos ayudó a identificar los casos de uso, a catalogarlos también. Seguramente se cruzaban entre sí, ¿no? estos aspectos, pero teníamos muy claro qué queríamos o qué queremos, ¿no? Experimentar con la inteligencia artificial generativa sobre todo. Y de hecho muchas de las cosas también que vimos es que en eficiencia seguramente salían proyectos con inteligencia tradicional versus la experiencia del colaborador, ¿no? O un mix incluso en la experiencia hacia el autoconstructor, ¿no? De hecho ya nos hemos embarcado a usar inteligencia generativa para un intraemprendimiento que tenemos y nos está yendo muy bien y que nos está ayudando digamos, a filtrar los leads de una manera bastante más rápida y bastante más precisa, ¿no? Entonces, sí, fue clave decir y una cosa más es que, claro, en su momento, o cuando terminamos, digamos, este acompañamiento, decíamos, nos vamos por los proyectos que generen, o sea, más retorno, digamos, o que impacten a Levita, sí, de hecho es lo ideal, pero también en paralelo la importancia de ir también al engagement, sobre todo, y a la productividad, ¿no? Porque eso también permitía tener esta visión de no solo, como le llamábamos, go wide y go deep, ¿no? O sea, como más amplio y más profundo en la compañía y para poder llegar a todos los colaboradores, ¿no?
Una cosa que a mí me pareció clave también cuando abordamos el proyecto de Pacasmayo, que lo hablábamos al principio, era imposible levantar toda la cadena de valor de todas las áreas y teníamos un poco que también intentar poner foco. Entonces, tomamos la decisión de tener como dos aproximaciones distintas. En las áreas de negocio, una aproximación de entendimiento, digamos, de los procesos y la cadena de valor muchísimo más exhaustiva, con una comprensión mucho más fuerte de cómo opera el negocio, de cuáles son sus KPIs, ¿verdad? Y de cómo la I puede sumar a esos KPIs y cómo de alguna manera también podemos ayudar a generar alguna ventaja competitiva en el negocio a través de inteligencia artificial, ¿vale? Y luego una aproximación, yo diría, un poquito más pragmática, quizás en las áreas de soporte, en las áreas de finanzas, contabilidad, recursos humanos, etcétera, donde al final partíamos de una cadena de valor estándar, partíamos de casos que hoy en día de alguna manera ya existían en la industria y lo que hacíamos es un formato, digamos, más de co-creación en workshops, previos talleres de sensibilización y de formación a los equipos que van a participar en los workshops para hacer una identificación, si queréis, un poquito más rápida en esas áreas, ¿no? Esto creo que fue una decisión interesante de abordar de alguna manera con dos perspectivas un poquito distintas para, de alguna manera, también en el tiempo que teníamos de proyecto poder un poco sacarle el mayor valor, ¿no? Y con esto, al final, lo que pasó es que identificamos pues, más de 300 casos de uso, tanto en negocio como en las áreas de soporte, e hicimos una clasificación que creo que es bastante estándar en el mercado, pero que de alguna manera nos permitía ver aquello que tenía muy poca complejidad y que prácticamente los colaboradores podrían usar de alguna manera la inteligencia artificial para sacar valor rápido, versus aquellos casos que necesitan mucha más inversión, quizás un conocimiento un poquito más especializado, ¿vale? Y esto también nos permitía un poco quizás gestionarlos de manera distinta, ¿no? Yo recuerdo aquí cuando empezamos el proyecto que Humberto nos decía: yo quiero que toda la organización experimente. Entonces, si todos los casos que tú identificas son casos que necesitan mucha inversión, aunque tengan alto impacto en el negocio, mucha participación de personas especialistas de TI, pues al final la organización no avanza porque se convierte en un cuello de botella, ¿no? Pero si tú, sobre la plataforma que ya tenía Pacasmayo, identificas casos sencillos donde las propias personas que trabajan en las áreas pueden empezar a experimentar, identificas muchos de esos casos, permites que la organización vaya avanzando poco a poco en casos sencillos, pero de una manera quizás un poquito más homogénea. Yo creo que esto fue una parte relevante del proyecto y lo comentabas tú ahora, Ine. Súper relevante, porque además también empiezas a experimentar con la autonomía y que no se vuelva un silo, ¿no? Que todo se vuelva, o sea, que todo se quede en el área de tecnología y de los especialistas. Entonces, empiezas a generar esa curiosidad que necesitas, a experimentación con los casos takers, digamos, que son menos complejos. Y la verdad que funcionó muchísimo. Creo que otro aspecto es que identificamos a lo que le llamamos focal points, a estos focales dentro de cada área. Entonces también se co-creó con ellos, fueron involucrados. Finalmente el negocio es el que sabe sus dolores, entonces también se pudo llegar a priorizar todos estos casos con ellos, ¿no? Y de hecho el equipo de NTT también, o sea, yendo a planta, o sea, entendiendo muy bien toda la cadena de valor, ¿no? Entonces, definitivamente algo que también es bueno es que hay un balance, ¿no? Porque también seguramente los takers que son menos complejos, con tecnología que, digamos, no tienes que entrenar, simplemente usar, los shapers algo más intermedio y obviamente los builders mucho más complejos que se necesita mucha data fundacional y por supuesto desarrollar, digamos, tecnología, ¿no? Pero esto nos ayudó a tener ese balance de también corto plazo, mediano plazo y de poder visibilizar y tener impacto más rápido, ¿no? Sí, yo creo que otro apartado importante cuando hicimos un poco esta clasificación es que al final definimos distintos modelos operativos o de gobierno, ¿no? De cómo íbamos a articular estos casos de uso en la organización, ¿no? Para aquellos más sencillos, que prácticamente era usar alguna tecnología que ya estaba disponible sin ninguna necesidad de, digamos, de construcción, por decirlo de alguna manera, o de desarrollo, pues
prácticamente el negocio tenía autonomía absoluta para poder desarrollar sus casos, empezar a probar y experimentar sobre una suite que Pacasmayo de alguna manera ya tenía implementada. Luego había unos casos que los que dice Ine, ¿no? Los Shaper con una complejidad muy baja, que al final, digamos, dejamos que el negocio sea el que lidera ese tipo de proyectos con una federación de capacidades desde tecnología, y teníamos los builder que eran aquellos que ya necesitaban mucho más expertise tecnológico, distintos perfiles, más inversión, una planificación, digamos, más de medio, largo, etcétera, donde dejábamos que TI gobernara y centralizara todo eso y negocio federa, digamos, capacidades más funcionales o de entendimiento, ¿no? Entonces, esto también nos permitía ir a distintas velocidades en la organización y dejar que cada área, en función del push que tuviera, pues pudiera ir, digamos, más rápido con aquellos casos que ya se había identificado dentro del área, que estaban dentro de la parte taker o shaper, y que con su propia inversión además podrían avanzar en función de la velocidad que cada uno quisiera, ¿no? Esto me parece que es una parte como muy importante. Y una cosa importante también es esa autonomía, no sé si les pasa, pero claramente todos quieren subirse a la ola quizás, pero también no necesariamente hay tantos recursos, ¿no? Entonces es importantísimo que también el negocio tenga el tiempo para hacerlo, y esta autonomía también les daba que, o sea, cada área de negocio tiene que hacer su business case. Entonces también estar como empezando a medir muy bien la productividad para que valga la pena de invertir en esta tecnología, ¿no? Entonces, que a veces también puede pasar, todo se conglomera en TI, pero ahora en esta dispersión también hace que uno tenga más empoderamiento, ¿no? Claro, que tenga el propio ownership, el negocio, Sí. decir, yo quiero invertir, no voy a invertir, pero oye, el business case me da así, quiero experimentar de esta forma, ahora me quiero gastar tanto en esto, o sea, de alguna manera esa libertad para que las áreas de negocio, en un entorno que estaba controlado y donde se había identificado casos de uso, tengan su propia autonomía para avanzar con velocidad, ¿no? Sí. Cuando un poco trabajamos en toda la parte de casos de uso y a partir de ahí teníamos un poco todo ese mapa, empezamos un poco a darle vueltas a los temas más organizativos. INE pues, pilota toda el área de TI, innovación y data, de transformación digital. Y ahí definimos un poco algunos instrumentos nuevos, cambiamos un poquito la estructura organizativa del área, definiendo un COE y definiendo también una tribu que tenían de alguna manera funciones un poquito distintas, pero que nos permitían un poco articular todo lo que necesitamos para resolver los casos de uso. Trabajamos un poquito un concepto también de oficina de transformación, que de alguna manera lideraba, si queréis, el programa dentro de la compañía, con esa perspectiva un poquito más de qué va primero, qué va después, cómo ayuda a las áreas, cómo mido la captura de valor, etcétera. Definimos los siguientes pasos de la hoja de ruta de adopción, porque había que seguir trabajando con la organización y ayudando a las distintas áreas a seguir, digamos, experimentando, incorporando conocimiento de los distintos casos de uso y de las tecnologías que íbamos usando. Y luego definimos un poco algunos elementos de la arquitectura, lo decía creo que Javier antes en la charla, es importante tener un entorno seguro sobre el que trabajar, y ahí hay que definir una serie de lineamientos, y el mundo de ciberseguridad, donde la verdad que Pacasmayo sorprende un poco el avance que ya tenía antes del proyecto. Habíais trabajado mucho en ese ámbito, había ya como muchas cosas muy asentadas en la organización, y de hecho en la encuesta que hicimos era como uno de los temas que estaban más asentados. Hubo mucha formación en los últimos años en la parte de ciberseguridad en Pacasmayo, y la gente era muy consciente de la necesidad de usar las cosas de una determinada manera sí y de otra determinada manera no. ¿Cómo viste esta parte del proyecto, Inés? Acá quisiera resaltar, creo que la parte de gobierno, o sea, ya hablé sobre el tema de ciberseguridad, que creo que más bien el reto era como, ok, estamos tan conscientes de esto, de cómo también vemos ese balance de la experimentación, ¿no? De permitir experimentar, pero obviamente en un ambiente seguro. Pero aquí creo que la parte clave es el gobierno, ¿no? Y esta necesidad de, llámenle como quieran, nosotros le hemos llamado oficina de transformación, porque hay muchas cosas que están pasando en Pacasmayo, hay muchas cosas que están transformando. Entonces, nuevamente no queríamos aislar esto, sino como poder dar esta mirada sistémica a la compañía y al comité de gerencia sobre las cosas que se están avanzando con tecnología. Entonces, de hecho, también es un plus que bajo mi gerencia esté en las áreas de tecnología, pero en este momento
creo que lo más importante es compartir los aprendizajes, ¿no? Y el hecho de efectivamente tratar de, o sea, de manejar un modelo centralizado y descentralizado es ese, ¿no? Es como, todavía es un reto, o sea, claramente estamos en la parte de preparación y ya hemos empezado, pero creo que eso va a ser un reto en general, ¿no? De realmente esta colaboración, un mindset de aprendizaje y de compartir para que lo que se experimente hoy, ¿no? Y se aprenda hoy sirva para los siguientes casos de uso, ¿no? Y lo comentabas ahora, esa etapa de preparación, cuando teníamos los casos de uso y habíamos definido un poco todos los instrumentos que necesitábamos evolucionar en la organización, empezamos un poco a pensar cuál tenía que ser la hoja de ruta, ¿no? Y teníamos claro que había como 4 etapas, ¿no? Una etapa de preparación de la organización, tú lo comentabas ahora, una etapa de experimentación, o sea, creo que todavía, a pesar de toda la formación, los talleres hands-on que hicimos, etcétera, había toda, digamos, una etapa de empezar a experimentar con esos casos de uso más sencillos, ¿vale? Y luego una etapa un poquito más, si queréis, de expansión y de transformación, donde quizás decidimos un poco meternos en aquellos casos de uso que requerían un poquito más de inversión, pero sobre la base de una experimentación previa que nos diera ya un poquito de conocimiento en la organización, un poquito de alguna manera de entrenamiento, ¿no? Tal cual. O sea, bien importante la preparación, pero claro, algo que nos dimos cuenta, y seguramente no solo por los tracks de adopción, pero ya la compañía estaba avanzando. Ya los más curiosos y los más avanzados, digamos, en tecnología, ya estaban avanzando, ¿no? Entonces ya era más como, más que empujar a hacer, era, oye, tenemos lineamientos, hay que seguirlos, ¿no? Entonces, toda esa etapa de preparación importantísima para tener a todos los stakeholders conectados, ¿no? Y a mandarse, ¿no? O sea, también creo que... Atreverse, ¿no? Atreverse y a aprender haciendo, ¿no? Creo que a veces, sí, pues tenemos que tomar un montón de decisiones, pero a veces lo mejor es, nada, agarrar un caso de uso y aprender, porque claro, todo puede estar en papel, ahora el modelo operativo, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos que empezar para ver cómo nos va y qué tenemos que iterar, ¿no? Porque no va a ser perfecto, ¿no? Y cerramos, nos queda la última lámina, que estamos un poquito fuera de tiempo, pero hay una última lámina que a mí me parece muy, muy interesante, que tiene una serie de lecciones aprendidas. Pensábamos el otro día un poco con Ine qué contar. Una para atrás. Ahí está. ¿Quieres contar tú esta, Ine? Sí, creo que lo hemos venido diciendo a lo largo de la presentación, pero claramente lo primero y una de las cosas más importantes es que el empuje también venga de arriba, ¿no? O sea, de abajo también, por supuesto, pero tener el sponsorship de los líderes es importantísimo, dar un espacio de seguridad también como para, ¿no? Estamos experimentando, si nos equivocamos, tratemos de equivocarnos rápido en chiquito, pero hagamos. Entonces eso fue fundamental, que Humberto nos apoye y nos impulse y nos rete. Otra cosa súper importante es que empezamos todo este proyecto con una triada, le llamábamos, pero era el negocio, innovación y tecnología y personas, ¿no? Gestión humana. Entonces, éramos una mesa coordinando todo y tomando ciertas decisiones, pero desde diferentes perspectivas. Entonces, eso básico. Lo que les comenté, ¿no? O sea, sí tener como puntos focales de cada área, hacerlos partícipes, que estas personas co-creen, que estas personas nos cuenten cuáles son sus dolores para poder identificar qué tecnología es mejor para resolverlo o, ¿no? Qué necesitamos para resolverlo. El cuarto punto es el mitigar este change fatigue, como lo llamamos, que lo hemos hablado, ¿no? Lo hablé al principio, como hacemos un montón de cosas, hay cosas nuevas, hay mucha información,
Creo que así está el mundo ahora, pero lo que queríamos era primero integrar a las personas, integrar también esta iniciativa como medio para lograr lo que ya nos hemos propuesto y que no se sienta que es algo separado, ¿no? Entonces que forme parte de nuestra ruta de Data Driven, que ya habíamos empezado, de nuestra ruta de transformación, que ya hemos empezado, y que también comunicar que claro, ¿no? Ayer fue metaverso, blockchain, hoy es inteligencia artificial, mañana será quantum computing, ¿no? Entonces necesitamos que sea más que un proyecto, que sea como, nada, hay que adaptarnos, ¿no? Entonces creo que también lo tuvimos muy presente en la comunicación. Y bueno, finalmente, importantísimos estos espacios seguros para enseñar, para capacitar, para que puedan experimentar y preguntar y aprender y darle un poquito el gusto a la curiosidad, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. De nuevo, muchísimas gracias, Ine, por venir y por contar el proyecto con nosotros.